Está cabrón lo de las deportaciones de Trump, ¿no? Ay, sí, güey, ya era hora, pinches mojados. ¿Cómo? Esos ilegales nada más están estorbando. Güey, ¿qué te pasa? Ellos nada más están buscando cómo ganarse la vida. Ay, no mames, ¿ya vas a empezar? Obvio que ya voy a empezar, son nuestros paisanos. No mames, güey, ¿qué sigue? ¿Defender a los centroamericanos que vienen a robarse nuestros trabajos? Ay, Ana Sofía, ¿a ti qué trabajo te han robado los migrantes? O sea, obvio a mí no, güey. Pero a los mexicanos de bien que sí estudian y sí trabajan. Además, ¿qué es eso de estar pidiendo dinero en los semáforos a los que sí trabajamos? O sea, desde que llegaron, la inseguridad ha aumentado un buen. Eso es súper racista, ¿qué pedo? Además, los migrantes son personas que atraviesan kilómetros de penurias y violaciones para intentar ganarse una vida mejor. Ay, no mames, ahora todo es racista, güey. Pues sí, eres una racista y una xenófoba que no entiende lo que implica migrar por necesidad, por violencias, por pobreza. No, es gente desquacerada y huevona que nada más quieren venir para que el gobierno las mantenga. Ay, no. A veces me pregunto por qué me sigo juntando contigo. Pues porque tengo razón. Además, la política de Donald Trump está buenísima. O sea, ahorita que vaya a Miami, ya no me voy a encontrar con esos jardineros tapando la vista y hablando español. ¡Qué oso! Ana Sofía, créeme que si por Trump fuera, tú ni siquiera tendrías permiso para entrar a los Estados Unidos. Ay, no, ¿cómo crees? Si me he visto súper bien, hablo inglés, estoy bonita. Y eres igual de racista que él. La migración siempre ha existido desde los principios de la historia de la humanidad. ¿Cómo creen que llegamos a América? Pues a través de un larguísimo proceso migratorio. ¿Acaso no lo viste venir? Se trata de un fenómeno social, económico y político comúnmente asociado con cambios estructurales que provocan el traslado de la mano de obra, ya sea de zonas rurales a urbanas o entre países. Pero no toda la migración está vinculada con transformaciones estructurales, porque no hay que olvidarnos de los desplazamientos forzados debido a problemas como desastres naturales, violencia o el cambio climático. La migración internacional está determinada por las enormes brechas de desigualdad entre las naciones de origen y de destino. Los migrantes parten de países con un alto índice demográfico y laboral, quienes llegan a países de tránsito, en donde suelen ser víctimas de la violación de sus derechos, para llegar a los países de destino, en los que prevalece la precarización e inseguridad laboral de su cada vez más disminuida clase media, y en donde los inmigrantes son vistos como una amenaza que viene a quitarles sus trabajos o como criminales. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? No creo que los vagabundos naden. Y sucede algo muy curioso y paradójico, porque las grandes capitales necesitan de mano de obra barata, y no hay nada más barato que contratar a un inmigrante sin documentos. Pero los grandes empresarios se la pasan promoviendo el miedo al migrante. Uno de los grandes debates contemporáneos es la gestión de la migración, con posturas que van desde los controles, el cierre de fronteras y la seguridad nacional. Hasta los que abogan por el libre tránsito de personas. Y este desafío ha sido incluido en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, considerando que la migración es importante para lograr todos sus objetivos de desarrollo sostenible. Y no, la Agenda 2030 no quiere hacer trans a tus hijos, no empieces. En 2018, 160 países firmaron el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, en donde se reconoció a las personas migrantes como sujetos de derecho. ¡Qué buena onda! Algo sumamente relevante para América Latina si tomamos en cuenta la gran cantidad de migrantes que partieron estos países en el 2015, con un registro de aproximadamente 31.1 millones. Y la mitad de todos los migrantes en la región provenía de México y Centroamérica. El corredor México-Estados Unidos es el principal corredor migratorio del mundo. Tan solo el paso fronterizo de Tijuana es atravesado por más de 60 millones de personas al año. Sin embargo, la inmigración de México a Estados Unidos ha venido a la baja, reduciéndose a la mitad en los últimos 10 años, mientras que la migración de personas del norte de Centroamérica ha crecido el 7.3% anual en las últimas 2 décadas, lo que ha derivado en crecientes tensiones en la relación entre los países México y los Estados Unidos, al crear enormes conflictos sobre cómo se debería de regular el paso de personas entre estas fronteras. Esto se va a poner feo. Y es que México se ha convertido en un país de tránsito clave para miles de migrantes provenientes de Centroamérica, quienes buscan llegar a los Estados Unidos para acceder a mejores condiciones de vida, situación que corresponde a un entramado bastante complejo de desigualdad, violencia y crisis climática. Los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica fueron brutalmente afectados por la colonización española, y para acabarla de chingar,
Después se vieron severamente afectados por la intervención de Estados Unidos en sus economías y políticas internas. ¡Por un demonio, lo que faltaba! La región ha sido víctima del saqueo indiscriminado de sus recursos y de la imposición de dictaduras militares, lo que ha empobrecido a sus poblaciones cada vez más, derivando en un preocupante aumento en la violencia y en la corrupción de las fuerzas de seguridad, generando condiciones de vida inhumanas para millones de personas, víctimas de extorsión, reclutamientos forzados y feminicidios. A esto hay que sumar fenómenos climáticos como sequías, huracanes y la falta de tierras fértiles, situación directamente vinculada con la explotación desmedida de los recursos naturales y con la deforestación provocada por la agroindustria y la minería. Industrias usualmente controladas por empresas extranjeras, algo muy similar a lo que pasa con las mineras canadienses en México. Vaya, eso explica muchas cosas. Por lo que muchísimas personas se ven orilladas a dejar sus hogares buscando un mejor futuro en otros países, y más específicamente en los Estados Unidos, convirtiéndose a México en el corredor migratorio más transitado de América Latina. Y a lo largo de este penoso y duro trayecto, los migrantes se enfrentan a muchísimos peligros, como el crimen organizado, redes de tráfico y trata de personas, además de que el uso del tren conocido como la bestia expone a las personas a asaltos o accidentes, mientras que las mujeres y niñas migrantes corren un riesgo altísimo de violencia sexual. Y a esto hay que sumar la creciente militarización de las fronteras, como los retenes del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional en la frontera entre México y Guatemala, resultando en la persecución y detención masiva de migrantes. Y todo esto es una consecuencia directa de los acuerdos migratorios entre México y Estados Unidos. ¡Ya basta, Freezer! ¡Goku! Ya que el gobierno mexicano ha asumido el papel de contener a los flujos migratorios. Porque ya saben, si no aceptan nos meten aranceles o van a intervenir militarmente en el país. Cosas así. ¿Qué? ¿Estás retándome? Esta presión que se ha visto reforzada por la criminalización constante de los migrantes en los medios de comunicación, acusándolos de ser una amenaza para la seguridad o de que nos van a quitar nuestros trabajos. O sea que hasta eso le queremos copiar a los gringos. No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. Básicamente México dejó de ser un país de tránsito para convertirse en una frontera extendida de Estados Unidos, en donde se persigue al migrante y se vulneran sus derechos, a cambio de mantener una buena imagen con Donald Trump. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. ¿Saben cuál es el principal problema con la migración? La construcción de fronteras. Más que divisiones geopolíticas, son espacios de violencia, exclusión y resistencia, y mecanismos de dominación que refuerzan jerarquías raciales, culturales y lingüísticas. Vivir en la frontera significa coexistir con diversas culturas, lenguas y formas de ser. Esta hibridez cultural es el resultado de una historia de desplazamientos forzados, colonización y opresión. Una noción que contrasta totalmente con esta idea que nos han metido en la cabeza de la frontera como barreras naturales, necesarias para la seguridad y el orden. La frontera entre México y Estados Unidos es un espacio de necropolítica, donde la vida de migrantes y personas racializadas son consideradas desechables. Esta nueva perspectiva de la frontera visibiliza el sufrimiento y reivindica el mestizaje y la resistencia cultural, porque las fronteras nacionales son una construcción colonial, que dividen artificialmente a los pueblos y los convierten en ilegales en su propio continente, perpetuando la segregación racial y económica, funcionando como espacios para violentar y controlar a los países menos privilegiados del sur global, y en donde los migrantes que buscan una mejor vida son criminalizados, explotados y muchas veces condenados a muerte. No es lo mismo ser migrante que ser turista, porque bien que los gringos se la pasan viniendo a México quejándose de todo sin hablar ni un gramo de español y ahí nadie les dice nada. Esto ya no es divertido, es triste. Si eres gringo, blanco y hablas inglés, eres bienvenido en donde quieras. Y si quieres, quéjate de la música de banda en Mazatlán, no hay pedo. La diferencia entre un migrante y un turista es una manifestación de las jerarquías globales establecidas por la colonialidad del poder. El turista cuenta con una visa y un pasaporte, se desplaza por placer, ocio, intercambio cultural, por estatus o por mero consumo, porque la presencia del turista significa dinero e ingresos para la economía local, por lo que no se le considera como una amenaza. No importa si vienen con actitudes déspotas, prepotentes o causando problemas, mientras den su dinero, pueden hacer casi lo que quieran. Por cierto, en este canal ya hemos hablado de los problemas con la turistificación, así que les recomiendo que vayan a ver ese video. Pero el migrante se desplaza forzado, por necesidad, huyendo de la pobreza, la violencia, la explotación e incluso de la persecución política. No sé si lo sabían, pero hasta nuestro queridísimo Pedro Pascal fue un refugiado político.
ya que la familia Balmaceda Pascal emigró de Chile precisamente porque estaban huyendo de la dictadura de Pinochet. A diferencia del turista, el migrante no suele tener la opción de regresar cómodamente a su país de origen, además de que suele ser indocumentado, porque los países que explotan al sur global les ponen muchísimas trabas para cruzar sus fronteras. Tal parece que en el mundo moderno la libertad de movilidad no es un derecho, es un privilegio estructurado y una consecuencia de siglos de explotación colonial, que al día de hoy siguen determinando quién puede moverse de forma segura y quién no. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Y las visas, los pasaportes y los muros son mecanismos de segregación, diseñados para mantener un acceso desigual a los recursos y a las oportunidades. Ese día algo cambió dentro del Otso. Algo se quebró. La migración no va a parar, por más que cerremos y militaricemos las fronteras. Usted no aprende, ¿verdad? Por lo que la estrategia debería de apuntar a otro tipo de acciones, que garanticen la protección y el respeto de los derechos humanos de los migrantes, labor que debe de recaer en la colaboración de los gobiernos y las organizaciones humanitarias. En vez de criminalizar al migrante, se le podrían brindar oportunidades de empleo, vivienda, programas de integración cultural. Además de que sensibilizar y promover la diversidad es algo fundamental para encontrar la paz en el mundo cosmopolita del siglo XXI. Y por supuesto, debe de haber una verdadera cooperación internacional entre los países origen, tránsito y destino. Además de que un desarrollo económico global inclusivo garantizaría que la migración forzada sea una realidad mucho menos común. La migración es un fenómeno muy complejo, que requiere una respuesta integral y solidaria. Comprender las causas y las consecuencias de la migración nos ayuda a adoptar enfoques más efectivos y completos para abordar sus desafíos, y para ayudar a los migrantes a encontrar seguridad, oportunidades y una vida mejor, en vez de simplemente tratarlos como criminales o como un estorbo. Porque la migración no es un crimen, es la consecuencia de un sistema global que ha empobrecido y violentado a las comunidades del sur global. La migración no se detendrá con más muros ni con más soldados en las fronteras, sino transformando las estructuras económicas, políticas y sociales que generan desigualdad y obligan a las personas a abandonar sus hogares. La pregunta que debemos hacernos no es cómo frenar la migración, sino cómo construir un mundo en donde nadie tenga que huir para sobrevivir. Todas nuestras fuentes están en la descripción y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y de seguirnos en nuestras redes sociales.